van a aguantarnos hoy y nos van a consentir. ¿Ya ve que sí cambia mucho? O sea, el día de la mamá, no hombre, hasta no importa que se estén 3 horas allá afuera de un restaurante con tal de pasarlos. A ver, levanten la mano los varones que ya los invitaron a algún restaurante. Nadie. Padre, perdónalas, de verdad. Perdónalas porque no saben lo que hacen. Ok, bueno, vamos a ver. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable en esta tarde? ¿Cuántos queremos que Dios nos dé una instrucción en esta tarde? Bueno, muy bien. Abran su Biblia, Proverbios capítulo 4. Y este proverbio me encantó en esta tarde para este tema, porque no solamente va a ser aplicable para los hombres, sino también para las mujeres que son valientes, generosas. Bueno, que en un momento dado Dios las quiere llevar de más a más. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, muy bien. Ok, Proverbios capítulo 4, versículo del 1 al 9. Y si lo encuentran, digan amén en esa tarde. Yo solamente le voy a dar lectura a 9 versículos. Sígame con su vista, pero puesto de pie para que lo leamos rápidamente. Y usted me dice si ya lo tienen ahí. Dígame amén en esta tarde. Y dice la palabra del Señor, así dice: oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 5 al 9, ponga atención. Dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Cierre sus ojos. Padre, háblanos en esta tarde. Ministra nuestras vidas, Señor, con esta palabra. Pero que esta palabra, Señor, en esta tarde, Señor, sea de bendición, no solamente porque hoy se celebra el Día del Papá, sino porque aquí vemos hijos todavía que queremos seguir honrando a nuestros padres y queremos, Señor, glorificarte, Señor. Pero también habemos padres que queremos seguir enseñando a nuestros hijos. Señor, que esta palabra, como dice Señor tu siervo, engrandezca la vida de la gente que la escuche el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese por favor en esta tarde. Sí. Hoy nos desviamos un poquito del tema que hemos venido dando acerca de lo que es los niveles del Espíritu, ¿sí? Las dimensiones del Espíritu. Pero creo que también esta enseñanza va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces nosotros podemos subir tantos memes a las redes sociales y decir que el día del padre no es como el día de la madre. Es similar, pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque en el día de la mamá hasta mariachi le llevaron a su mamá mis hijos. Les llegaron con unos ramos de flores impresionantes. Y hoy yo les tuve que recordar que era el día del papá. Entonces dice uno: caray, hombre, ¿cuál será la diferencia? ¿Qué habrá de interesante el día de la mamá? Ahora yo le quiero decir el por qué. Y quiero que me ponga atención y me regale su atención. En los tiempos bíblicos, el papá era honrado y la mamá también. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos nosotros hemos venido viendo cómo el Señor, ¿sí?, al papá le decía en un momento dado lo que el Señor le revelaba para sus hijos. Es muy interesante ver cómo un padre puede ver en un hijo desde el momento en que nace algo dimensional en la vida de sus hijos, ¿sí? Y eso es muy importante que como padres nosotros lo entendamos,
que sabemos que muchas veces cuando nosotros tenemos a un bebé por primera vez cargándolo, ese bebé es una responsabilidad que Dios nos ha otorgado y nos ha puesto en nuestras manos. Es interesante que nosotros entendamos saber decir palabras para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque desde un principio, desde el momento en que son concebidos, tanto niño como niña, el papá tiene que aprenderle a hablar a los hijos y declarar sobre ellos lo que Dios dice en su palabra. Hoy tenemos que darnos cuenta, ¿sí?, que se está levantando una generación que están dejando de honrar no solamente al papá, sino también ya a la mamá. Y por eso es muy importante que como iglesia nosotros retengamos la palabra del Señor de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Y esto que vamos a aprender en esta mañana, en este día, mis hermanos, no es para que salgas y digan: ay, el pastor habló y Dios lo usó y mamá o papá te voy a llevar a comer mariscos. No, ya no se vale. No, sí se vale. Pero yo quiero que en este día, de aquí en adelante, nosotros aprendamos a honrar a los padres. Así como se honra a la madre, también le demos el mismo valor a los padres. Y hoy yo quiero decirte algo, mi hermano. A lo mejor no se lo merece, pero eso no te incumbe a ti. Tú vas a honrar a tu padre porque Dios te va a bendecir a ti de una forma maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto que acabamos de leer lo escribe un hijo que tiene hermanos que no son de la misma mamá. Esto está grave en estos tiempos, ¿verdad? Y esto duele, porque hay matrimonios que están marcados por esto. Padres que tienen hijos por otros lados. Pero Salomón era de uno de los hijos más pequeños. Y viene de un adulterio que en un momento dado su padre y su madre tuvieron. Y cuando la madre se embaraza, ¿cómo se llamaba la mamá de Salomón? Ah, sí saben, 10 para todos. Betsabé se embaraza, ella todavía estaba casada. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Urías. ¿Y quién era Urías? Un soldado leal de los 30 valientes dentro del círculo de David. ¿Quién era Urías? Un soldado leal. Y esta mujer se embaraza del rey de Israel. ¿No está grave el asunto? Claro que sí. A ver, levante la mano el quien diga: no, pastor, eso ya es cualquier cosa. Eso ya es la onda de hoy. Levante la mano. Ah, bueno. Digo, porque si no lo pasamos a ministrar si hubiera levantado la mano. Sí, necesita administración esa persona. Ahora, póngame atención en esto. Pero para el tiempo en que esto sucede, el hermano de de Salomón muere. Muere el muchachito. Y entonces, después con el tiempo, esta mujer se vuelve a embarazar. Y Dios empieza a darle una revelación a David a través de sus hijos. Y entonces le hace una promesa David a su madre de Salomón y le dice: tu hijo se va a sentar en el trono. Tu hijo se va a sentar en el trono. Y Salomón no era el primogénito. Es muy interesante que usted tome en cuenta eso, mi hermano, porque muchas veces a quien Dios quiere dárselo, se lo da. Así de sencillo. Y hay quienes Dios nos ha capacitado para recibir mayor herencia y mayor bendición. Y no, como le dije el domingo pasado, no es que en un momento dado Dios tenga consentidos, sino que Dios tiene íntimos. ¿Qué tiene Dios? Íntimos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, este mensaje revela lo que este muchacho adquirió de su padre. ¿Adquirió de quién? De su padre. ¿Ok? ¿Está listo? Ahora se lo voy a traducir. Bueno, no se lo voy a traducir, se lo voy a decir como en el lenguaje actual.
Proverbios capítulo 4, versículo 1, si me lo pueden poner en pantalla en el lenguaje actual, empieza diciendo así: queridos jovencitos, cuando su padre los instruya, préstenle atención. Wow. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que todavía viven en la casa de su papá? ¿Y qué haces cuando tu papá te quiere dar una instrucción? ¿Cuál es tu reacción a la instrucción de tu papá? Por dentro estás diciendo, ojalá ya se calle. Por dentro a lo mejor estás diciendo, mi papá ya es anticuado. O le prestas atención. Prestarle atención es lo mismo que cuando tú haces y estás en el Xbox, en el Play. Así como estás, así te quisiera ver tu papá, poniendo atención a lo que Él te va a enseñar. Pero padres, tenemos que aprender a enseñarle a los hijos. Y tenemos que tomar de la palabra del Señor lo que le vamos a enseñar a los hijos. Porque la palabra del Señor nos va a guiar en la vida y nos va a poner obstáculos para que cuando nosotros los pasemos, eso sirva de experiencia para llevárselos al conocimiento. ¿Sabe de quién? De nuestros hijos. De nuestros hijos. Hoy no podemos nosotros como padres dejar que los muchachos estén creciendo con una mentalidad de competencia. ¿Por qué? Porque cuando se llega al matrimonio con una mentalidad de competencia, entonces muchas veces no va a ser un matrimonio sano, porque siempre se va a ver quién es más de. Y nosotros tenemos que enseñarle el papel fundamental de lo que tiene un hombre ante su casa, ante su esposa y ante sus ¿qué? Ante sus hijos. Es importante que nosotros aprendamos, mis hermanos, que el varón es cabeza de casa, como dice la palabra del Señor. No es un autoritario. ¿No es un qué? No es un autoritarismo el que se debe de vivir dentro del lugar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros se los enseñamos es porque hemos adquirido sabiduría, hemos adquirido conocimiento en el proceso. Y muchos de nosotros aprendimos a la mala. Yo sí aprendí muchas cosas a la mala. Y eso me enseñó a que en un momento dado tenía que agachar la cabeza y ser humilde, mis hermanos. Sigue aquí en esta tarde. Ahora, ¿qué dice Proverbios 22:6? Proverbios capítulo 22. Yo sé que muchos de ustedes, vamos a esperar a los que no se lo saben. Amén. A ver, bueno, vamos a leerlos desde el versículo 1. Proverbios 22, 1. Dice, se lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice, vale más ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. ¿Será hoy que esto se esté viviendo? Que dentro del hogar lo que se les enseña a los hijos es que te vean con una buena ropa para que te traten bien. Dice el versículo 2, dice, los ricos y los pobres son criaturas de Dios. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. ¿Qué es lo que hace el inteligente? Cuando ve el peligro, ¿qué hace? Lo evita. ¿No es cierto? ¿Saben dónde muchas veces no detectan los chavos el peligro? En el noviazgo. ¿Y saben por qué? Porque a veces hay muchos chavos que son súper inteligentes, pero en el noviazgo se vuelven los más mensos que usted se pueda encontrar. Y lo mismo también las muchachas.
Andan con el que no tiene nada de futuro, con lo que no tiene ni idea de la vida. Por eso es bien importante lo que estamos aprendiendo en esta tarde. Porque cuando un inteligente ve el peligro, ¿qué hace? Se evita, se aleja. Y dice, el que es tonto sigue adelante y sufre las que. Humíllate y obedece a Dios, y recibirás riquezas, honra y vida. La puerta de la humildad, ¿qué beneficios tiene para una persona? ¿Recibirás qué? Riquezas, honra y vida. ¿Quién quiere eso? A ver, levante la mano el que no lo quiere. Pero ¿para quién es? Para el inteligente. ¿Para quién? Para el inteligente. Si en el noviazgo tú nada más quieres apantallar y gastarte lo que sacas en la quincena, vas a arruinar tu vida. De verdad, vas a arruinar tu vida. Por eso es que hay matrimonios que la mujer, cuando se está queriendo divorciar, al marido le está pidiendo la cantidad que a veces ni usted tiene idea, porque nada más eso tiene una mujer tonta en la mente. Ay, pastor, pero es por mis hijos. No es cierto, no te engañes. A los hijos se les enseñan valores, y los hijos no piden en un momento dado una apariencia, tener una apariencia. Véalo, lo que está diciéndonos la palabra del Señor. ¿Qué dice otra vez el 4? Humíllate y obedece a Dios y recibirás riqueza, honra y vida. La conducta de los malvados es una trampa para los demás. Si te cuidas a ti mismo, te apartarás de ella. Y ahora vea lo que viene el versículo 6, dice: educa a tu hijo desde niño. Educa a tu hijo desde niño. La versión 60 dice: instrúyelo a tu hijo. ¿Desde qué? Desde niño, instrúyelo. Cuando uno aprende a dar instrucción, mi hermano, tiene que enseñarlo con el ejemplo. A mí me decían: ponte a barrer el patio, pero ni sabía cómo agarrar una escoba. Hay que quitar esa llanta, pero no sabía ni cómo agarrar la herramienta. ¿Cuántos traen su Biblia? Ahí encuentra usted unas instrucciones maravillosas para irselas enseñando a sus hijos. Instruye, educa, ¿qué dice? Al niño. Educa al niño, a tu hijo, perdón, desde niño. Y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. ¿No es lo que estamos viendo en Proverbios 4? ¿Sí o no? Ahora regrésese a Proverbios 4. Dice, versículo 2: yo como maestro les doy este buen consejo. Yo como maestro les doy ¿qué? No abandonen sus enseñanzas. Yo también fui niño y tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo. ¿Mi padre me dio qué? ¿Sabe a veces hoy cuáles consejos les dan a los hijos? Hijo, no se te olvide comprar condones. ¿De verdad? O aun cuando son señoritas, ¿te estás cuidando?
Qué terrible está pasando la sociedad hoy en estos días. Una vida de liberalismo, porque ya no es una vida libre, no es nada que ver con la libertad a la que somos llamados. Hoy hay niños que ya no saben quién es su papá, porque ya van por el quinto. Y eso es algo grave, mis hermanos. En la mañana, de verdad se lo vuelvo a decir, si usted no llega a las clases de las 10:30, está perdiendo algo maravilloso. En la mañana estamos hablando de lo que Dios nos habla. Y yo quiero decirle algo, el divorcio no es bíblico. Y aunque el famoso pastor se esté divorciando y que diga lo que quiera, delante de Dios un día va a dar cuentas de eso. Porque Dios lo dice claramente, lo que Dios unió, no lo separe ¿quién? Entonces, ¿qué está pasando hoy? Porque eso es un mandato, ¿o qué es? ¿O es una sugerencia? Eso es una orden dada por el mismo Dios. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces quiere decir que el hombre tiene más poder, más autoridad que el mismo ¿quién? Que el mismo Dios. ¿O hay otra? ¿O no lo unió Dios? Porque lo que une Dios es lo mismo que cuando decimos la puerta que cierra Dios, ¿quién la abre? La puerta que abre Dios, ¿quién la cierra? Nadie. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Si Dios lo unió, ni las puertas del infierno van a poder con el amor que Dios da. Así pasarán las muchas aguas. Por eso ese texto, ¿no? Hasta le ponen en las invitaciones, ¿no? El amor, que ya saben, las muchas aguas no la van a pagar. Fuerte como la muerte, es que ¿no se lo sabe ese texto? Es el amor, dice la palabra del Señor. No, pastor, es que ya me cayó gorda, pero aguántela. Llegan momentos en los matrimonios que nos caemos gordos, pero después se pasa. Sí, es la verdad. Es la verdad, mis hermanos. No existen matrimonios perfectos. ¿Y sabe por qué? Porque son dos cabezas diferentes. Así de sencillo. Por eso Pablo nada más da dos consejos para esto. El primero para los hombres, ¿qué les dice? Maridos, amad a vuestras mujeres. No dice, mira, le vas a enseñar a obedecerte. ¿Sí dice? Dice, amen a sus mujeres. Ámenla. Eso es todo lo que dice Pablo para el matrimonio. Ámenla. Ronca, pastor, ámala. No hace el arroz como mi mamá, ámala. ¿Sigue aquí? Dios nos está hablando en esta tarde. Ahora ya sé, nadie dice amén, ¿verdad? Y el segundo consejo que Dios le da a la esposa, ¿cuál es? No dice obedecer. No dice. Dice, mujeres, respeten a su esposo. Respeten a su ¿qué? A su marido. Respétenlo. Si estas dos cosas se entienden dentro del matrimonio, se vive feliz.
se vive en armonía, amor y respeto. No nada que amor y paz. Amor y respeto. Porque como hombres, cuando le enseñamos a los hijos a amar, mis hermanos, de verdad, no anda brincando de aquí para allá y regando la semilla por donde quiera. ¿Está duro? Pero esto nos sirve a nosotros, mis hermanos, porque Dios quiere una iglesia limpia, santa. ¿Para quién? Para el Señor. Son consejos que le tenemos que enseñar ¿a quién? A los hijos. Los hijos, mis hermanos. Cuando la mujer aprende a respetar al marido, todo cambia. Es el respeto. Cuando te llega el consejo de la amiga y que no hable de un respeto, mándala a la goma. De verdad. Cierra los oídos. Así sea de tu mamá. Y no le hagas caso a ese triste panzón. Cierra tus oídos. Porque lo que Dios dice es respétalo. Respétalo. ¿Sabe qué es lo que produce el respeto? Valor. Valor, mis hermanos. Es lo que da el respeto. ¿Sigue aquí? Bueno, seguimos. ¿En qué me quedé? Mi padre me dio este consejo: grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando, así tendrás larga vida. Versículo 5 dice: hazte cada vez más sabio y entendido. Hazte cada vez ¿qué? Más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas y jamás te apartes de ellas. Si amas a la sabiduría, nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Wow. ¿Sí le entendió? O sea, invierte en tu educación. Es lo que está diciendo aquí. Invierte en tu educación. Todos los juegos, Xbox, PlayStation, lo que se llame, están diseñados para tener cautiva la mentalidad de la gente. Hay personas que no le invierten a una educación, pero sí le invierten ese tipo de cosas. Así, por muy sencilla que exista una educación, mis hermanos, te puede llevar a lo que muchas veces otras personas no lo alcanzaron. Eso es muy cierto, mis hermanos. Cuando tú aprendes a invertir en lo que en un momento dado te va a dar sabiduría e inteligencia, es dinero bien invertido. Y eso te va a dar mejor producción. Pero hoy es el tiempo en que vive la vida. No importa. Vete de viaje, da un tarjetazo. Al fin y al cabo que la vida debe de disfrutarse. Eso es cierto, mis hermanos. Pero como padres les tenemos que enseñar a los hijos eso. Invierte en tu educación. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde?
Vámonos. ¿Dónde me quedé? Aquí. Versículo 8. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto y quedarán admirados de tu ¿qué? De tu gran sabiduría. Padres, ¿cuántos quieren tener hijos así? ¿Cuántos quieren tener hijos así? Bueno, a ver, voy a cambiarlo un poquito. Salomón, ¿por qué se conoce? Por su sabiduría. ¿Qué más? Por las mujeres, también. No, vamos a verlo por lo bueno que. Por ser el hombre más sabio y más rico del mundo. A ver otra vez. Por ser el hombre más sabio y más rico del mundo. ¿Alguien alguna vez ha leído en el libro de Segunda de Crónicas y Primera de Reyes cuántas batallas tuvo Salomón? Nada más una, con uno que se quiso levantar en su contra y Dios le dio la victoria. Pero de ahí en fuera Salomón, su mismo nombre se le pone porque Salomón viene también de la palabra Jerusalén, Shalom, ¿sí? Y significa paz, el Dios de paz, ¿sí? Entonces este hombre traía una profecía en su vida y Dios le había dicho a David esta palabra, ¿sí? Y se levantará un hijo de ti que tendrá un tiempo de paz. Tendrá un tiempo de paz. Ahora, póngame atención en esto, mis hermanos, ¿sí? Salomón es conocido por su sabiduría y por sus riquezas. Y cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, tenemos que darnos cuenta muchas veces, ¿por qué cuando Salomón ya escribe esto, ya siendo rey, el capítulo 4 de Proverbios, qué es lo que muchas veces nosotros tenemos que buscar en Salomón? ¿Por qué? Porque a Salomón lo querían matar. ¿Quién es? Sus propios hermanos. ¿Sus propios qué? Hermanos. Y uno de ellos, antes de que fuera nombrado rey, él se autonombra rey. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ahora, pero hay algo que sucede. Hay algo que sucede en los últimos días de la vida de David. Y antes de que David muera, ¿sí? Él hace algo que me llama mucho la atención, que tiene que ver con esto. Primera de Crónicas capítulo 28. Primera de Crónicas capítulo 28. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora ponga atención en esto. Dice al versículo del 1 al 10, dice: David reunió en Jerusalén a todos los jefes y autoridades de Israel. Cuando todos estaban reunidos, David se puso de pie y les dijo: compatriotas y líderes de mi pueblo, escúchenme con atención. Yo quería construirle un lugar permanente al cofre del pacto para que allí nuestro Dios reinara, y ya estaba preparado para hacerlo. ¿Quién iba a ser el que iba a construir el templo? David. ¿Quién? David. Otra vez, ¿quién iba a construir el templo? Dios no se lo permite, dice. Nuestro Dios decidió que de la tribu de Judá saldría un rey que gobernaría por siempre en Israel. Por eso eligió a mi familia, y de entre todos mis hermanos me eligió a mí. A pesar de esto, Dios no me permitió construirle el templo, porque yo había participado en muchas guerras y había matado ¿a qué? A mucha gente. Sin embargo, de entre todos los hijos que Dios me ha dado, Él eligió a Salomón como rey para que gobierne en su nombre sobre Israel. Además,
Dios me prometió que Salomón construiría el templo y sus salones y que lo tratará como aún que. Y si Salomón se esfuerza, vea esto. Y si Salomón lo está diciendo delante de quién? De los líderes, de la gente. O sea, no le está diciendo Salomón, yo me voy a morir, haz lo que quieras. ¿Está diciendo eso? Lo está comprometiendo. ¿Quién está comprometiendo? David, ¿a quién está comprometiendo? A Salomón. Y si Salomón ¿qué dice? Se esfuerza. ¿Y qué dice? Y obedece todos sus mandamientos como lo hace ahora, Dios hará que su reino sea firme y permanezca. ¿Qué vio David en Salomón siempre? Ahí lo acabamos de leer. Un muchacho obediente. ¿Qué vio? ¿Un muchacho qué? No lo leyó, ni lo entendió. A ver, vamos otra vez, regrésese. Versículo 6. No, y versículo 7 dice: y si Salomón se esfuerza y obedece todos sus mandamientos como lo hace ahora, Dios hará que su reino sea firme y permanezca para siempre. ¿Qué le veía David a Salomón? Obediencia. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Obedécelo. Porque si nada más obedeces lo que te conviene, Dios no es tonto. ¿O tú crees que Dios sea tonto? No. Si le robas a Dios su tiempo, Dios lo sabe. Si le robas a Dios lo que le pertenece, Dios se da cuenta. Sigue aquí. Versículo 8. Dios y todo Israel son testigos de lo que estamos haciendo. Por eso, en este día, delante de ellos les pido a ustedes, los líderes del pueblo, que respeten y obedezcan todos los mandamientos de Dios. Solo así seguirán viviendo en esta tierra fértil y podrán dejárselas a sus hijos para siempre. Versículo 9 dice: Salomón, hijo mío, Dios conoce tus pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo qué. ¿En todo qué? Por eso, obedécelo con amor. Obedécelo ¿con qué? Y de buena gana. Él siempre responderá tus peticiones. Yo quiero eso para mis hijos. Pero si no lo obedeces, Él te rechazará para siempre. Versículo 10 dice: no olvides que Dios te eligió para construir su templo. Por eso, sé fuerte y ponte a trabajar. Esfuérzate y ponte a trabajar. ¿Qué haces metido todavía a las 10 de la mañana, 1 de la tarde en la cama? Párate, ponte a trabajar. Ay, es que quiero ir a ver al psicólogo porque mi papá me trató mal desde chiquito. Dele vuelta para que leamos el capítulo 29. Vamos a leer el versículo 18.
¿Ya lo tienen ahí? Vuelve a reunir David otra vez al pueblo y ahora los hace cooperar para la casa de Dios. Y la gente da con generosidad. Pero ahora tiene también ahí a su hijo Salomón. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob, haz que tu pueblo tenga siempre esta manera de pensar. Léalo después en su casa, de qué manera de pensar dice. Y de sentir que te ame con todo el corazón. Y te pido que le des a mi hijo Salomón el profundo deseo de obedecer y de poner en práctica todos tus mandamientos. También te pido que le permitas construir el templo con todos estos materiales que él reunido. Cuando terminó David le bendijo al pueblo. Bendigan y alaben, le dijo, perdón, al pueblo, bendigan y alaben a Dios. Entonces todo el pueblo, inclinándose ante Dios y ante el rey, bendijo y alabó al Dios de sus ¿qué? Al Dios de sus antepasados. Amén. Ahora voy a ir terminando. Y esto yo quiero que usted vea en esto. ¿Cuántas veces de niño nos ilusionamos con ser el rey o con jugar a la reina? A ver, claro, las muchachas a la reina, ¿no? Y nosotros queríamos ser ¿qué? El rey, ¿verdad? Porque pensábamos que era padre gobernar, mandar, dirigir, ponerse una corona. Y pensamos, wow, estos no tienen ¿qué? Estos nada más saben ¿qué? Sentarse en un trono, ¿no? Ahora yo le hago una pregunta. ¿De verdad la vida de los monarcas sería así de fácil? No. ¿Sabe? La Biblia refleja que desde niños los tomaban gentes especiales, gentes que estaban capacitadas en ellos. ¿Y sabe qué hacía? Estos niños no salían a jugar con los demás. Estos niños no estaban en el PlayStation. Estos niños no perdían el tiempo. Eran las famosas institutrices. Y les enseñaban a hablar un lenguaje. ¿Cuál era el lenguaje? Un lenguaje de reino. Eso era lo que les enseñaban. ¿Sabe por qué la Biblia siempre, cuando usted lea en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, siempre cuando hablan de un rey dicen, y su madre era? Y su madre era. La importancia de eso. Yo te hago una pregunta. ¿No dice la Biblia que nosotros somos reyes? ¿Y qué? Pero ¿hacia dónde van tus hijos? ¿Cuál es la mentalidad que les enseñamos a nuestros hijos? ¿De derrota o de conquista? Porque Salomón fue enseñado por su padre para ser una persona de victorias y de no tener miedo. Y lo que me llama la atención es lo que en estos últimos días de David ora por el pueblo, pero le dice, Dios, dale a mi hijo sabiduría. Lejos de decirle, darle dinero, darle un buen trabajo, Señor, que lo contraten en tal empresa, él le dice, Dios, dale a mi hijo, ¿qué cosa? ¿Y dónde empieza la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Muchachos que ya no respetan a Dios, que no saben respetar a Dios, que ya no tienen interés en las cosas de Dios, que abren su celular de una forma tan rápida y dicen, sin mentalidad de reino.
Y eso es grave, mis hermanos. Vamos a Segunda de Crónicas voy a ir terminando. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Nada más voy a leer los primeros versículos para ir salteando lo que queremos ver. El día del mes de Sib, cuando ya tenía 4 años de reinar Salomón. ¿Cuántos años ya llevaba de reinar? Dio la orden para que empezaran a construir el templo de Dios en Jerusalén. Lo construyeron en el lugar que David había elegido, es decir, en el terreno de Jordán, el Jebuseo, que está en el monte Moría, porque allí Dios se lo había aparecido a David. Estas son las medidas del templo de Dios según el diseño ¿de quién? De Salomón. 4 años de reinar y empieza una construcción, la construcción del grandioso templo de Salomón. ¿En qué lugar lo construyó? A ver, ¿en qué lugar lo construyó? Diga el nombre del monte. ¿Monte qué? Moría. ¿Le suena el monte? ¿Sí? Seguro. Escúcheme bien lo que le voy a decir. 1000 años atrás, cerca de 1000 años atrás, un hombre está contento, ya es un viejito más o menos de 130 años, tiene un hijo joven, tiene un futuro prominente, chavo es guapo, como los hijos de Dios. No, todos los demás están feos. No tiene esposa, lo ve salir, dice, chulada de hijo que me eché. Y de repente escucha la voz de Dios que le dice, sacrifica a tu hijo y llévalo al monte que yo te voy a mostrar. Llévalo al monte que yo te voy a decir. Está cruel esto, ¿no? Porque el muchacho ya no es un niño como nos lo han pintado. Isaac ya tenía más de 30 años. Y dice la historia que se encaminaron, ¿cuántos días? ¿Cuántos días se encaminaron? ¿Cuántos, hermana María? ¿Cuántos? 3 días de camino. 3 días de camino. Cuando ellos vieron el monte, iban acompañados de 2 criados. Y le dijeron a los criados, ustedes espérenos acá, porque el muchacho y yo vamos a subir a ofrecer el sacrificio para nuestro Dios. Un padre que le estaba enseñando algo a su hijo. ¿Qué le estaba enseñando? ¿Qué le estaba enseñando? A depender 100% de Dios. 100% de Dios. Y cuando llegaron, Isaac le dice a su papá, papá, traemos el fuego, vengo cargando la leña y el sacrificio. ¿Y el holocausto dónde está? ¿Cuál fue la respuesta de su papá? Cállate, no te interesa. ¿Qué le enseñó? ¿Qué le enseñó su papá? Dependencia ¿de quién? De Dios. Dios proveerá. Dios no dice se proveerá, dice se proveerá. Dios se proveerá. ¿Sigue aquí conmigo? Después lo ata. Un muchacho de 30 años contra un viejito de 130 años, ¿usted cree que no se iba a defender? ¿Usted cree que no le podía ganar en fuerza? Yo tengo unos chavos presumidos, ¿no? Pero les doy vuelta de todas maneras. Lo que yo quiero que tú veas es esto, la obediencia de Isaac. La obediencia de Isaac para dejarse atar
y para acostarse en la leña y ver cómo su papá le va a clavar un cuchillo. Si estamos aquí. Y cuando su papá ya venía para clavarle el cuchillo, llega un ángel y le toma la mano. ¿Sabes cómo se llamaba ese monte? El monte Moría, donde Dios le da una revelación ahora a un hombre llamado David, que se levante un templo en el lugar donde un hombre iba a sacrificar a su hijo, porque ese lugar va a ser el lugar donde Dios quiere estar. La pregunta es, ¿somos obedientes al Señor? Y Él estará en ese lugar. Si estamos entendiendo en esa tarde. Porque yo tengo que enseñarle a mis hijos qué es adorar. Y escuche esto. Y un día, en ese lugar, también fue levantada una cruz. Y se proveyó Dios el sacrificio. Dios levantó a su único hijo para morir por nosotros. El Padre siendo ejemplo de ser Padre y darlo todo para que Cristo llevara a muchos hermanos a la presencia del Padre. Tú puedes llegar a ser grande, mi hermano, y tus hijos también. Tus hijos también. Ahora vamos a Segunda de Crónicas ahí mismo. Y quiero que vayas viendo esto. Pero ahora vete al capítulo 7. Segunda de Crónicas 7:11. ¿Ya lo tienen ahí? Voy a ir terminando con esto. Israel, apóyame, hijo, por favor. Cuando Salomón terminó exitosamente todo lo que había planeado hacer en el templo de Dios y en su palacio, Dios se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios siempre. Viviré en él y lo cuidaré y amaré todo el tiempo. Estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Si ustedes me obedecen, si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, y les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me buscan, y si al mismo tiempo abandonan su mala conducta, yo los escucharé en el cielo y su oración perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. En cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y me obedeces en todo, Israel siempre tendrá como rey un descendiente tuyo. Así también se lo prometí a tu padre: compórtate como él lo hizo. Pero si tú no me obedeces, sino que sirves y adoras a otros dioses, entonces expulsaré a Israel de la tierra que le había dado. Abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran, y todas las naciones se burlarán de tu pueblo. Este templo no será más que un montón de ruinas, y todos los que pasen junto a él se asombrarán y se burlarán diciendo: ¿por qué Dios ha hecho esto con Israel y con este templo? Y les contestará: porque Israel abandonó a su Dios, quien lo había sacado de Egipto, su pueblo. Adoró y obedeció a otros dioses. Por eso Dios ha traído todo este mal
¿Sobre qué? Sobre ellos. Si leyó bien conmigo, Dios le da una promesa al pueblo y le dice lo que va a pasar, lo que tiene para ellos. Pero le dice a Salomón algo en especial. Le dice: si tú me obedeces como hasta ahora lo has hecho y como lo hizo tu padre, nunca va a faltar, ¿qué dice? Rey en Israel que se siente en tu trono. Pero le dice: pero si tú no me obedeces y adoras a otros dioses, entonces todo Israel será llevado. ¿Sí lo leyó bien? ¿Sí lo leyó bien? Padres, con esto voy a terminar. Tú quieres ver a tus hijos rendidos a Cristo. Ríndete tú primero. Obedécelo. Porque Dios contesta las oraciones. Y aquí el responsable de que Israel fuera llevado cautivo, ¿era Israel o era Salomón? Iba a ser Salomón. Iba a ser Salomón. Por eso, como padres, muchas veces tenemos que humillarnos delante del Señor y decirle, cuando un hijo veas que se está queriendo portar mal, lejos de decirle, ponerle mano dura, dile: Señor, yo quiero humillarme delante de ti. Y yo voy a hacer, Señor, lo que dices tú en tu palabra. Porque cuando se empieza por la cabeza, lo mismo que sucede con Aarón, que baja desde la cabeza hasta abajo, afecta a los demás. Afecta a los demás. Pero mi papá no fue quien me llevó a la iglesia, pero tú puedes romper ese ciclo. Y por eso hoy estás aquí. Pero mi papá no obedeció, tú puedes romper ese ciclo. Ahora escúchame bien lo que te voy a decir en esa tarde, mi hermano. Si tú no obedeces a lo que Dios dice en tu palabra, tus hijos están expuestos a ser llevados cautivos. Llevados cautivos a lo que el diablo quiere. Por eso es muy importante ver lo que hace rato cantábamos. Vengo a ti, sáname, renuévame con la gracia que encontré en ti. A veces lo único que tenemos que hacer es correr a la gracia. Correr a la gracia. Y llegar y decirle: Padre, a veces, Señor, me he equivocado. Y eso es cierto. Yo por mucho tiempo, aún estando ya dentro de la palabra del Señor, dentro del Evangelio, yo tenía un resentimiento hacia mi papá. Y tenía razón. Mi papá abandonó a mi mamá con mis hermanos. No los vio. A mí me enseñó a tomar. Tuve unas experiencias feas con mi papá. Y empecé a tener un resentimiento hacia mi papá. Cuando yo salí de su casa huyendo, con el tiempo el Señor me llevó a vivir a Ciudad Juárez. Y el 24 de diciembre de 1989, yo estaba llorando en un rincón de esa casa. Era la primera Navidad que yo pasaba sin mi familia, sin mi papá, sin mi mamá, sin mis hermanos, sin amigos. Y me sentí abandonado. Y ese día yo le decía: ¿por qué no me dices un papá que te amara? Y empecé yo a querer reclamarle a Dios. Y en un momento Dios me dio una visión y me mostró a mi papá cuando era niño, abandonado por su padre.
sin tener que comer, porque esa fue la vida de mi papá, con zapatos rotos. Y cuando yo vi a mi papá así, que Dios me lo mostró, yo abracé esa visión y lo solté a mi papá y perdoné a mi papá. Y yo le dije: Dios, yo quiero romper ese círculo de iniquidad sobre nuestra familia. Su papá, un adúltero, lo abandonó, y mi papá había cometido los mismos errores, pero Dios me permitió romper ese círculo. Yo le sirvo a Dios. No tengo los hijos perfectos, pero yo sé que aman a Dios, y yo sé que mis nietos que ya vienen, así lo profetizo, yo sé que mis nietos que ya vienen y mis nietas que ya vienen van a ser mejores que ellos todavía. Pero lo que Dios me habló a mí fue esto: pero cuando la cabeza se humilla delante del Señor, los hijos traen mejor herencia para la gloria y para la honra del Señor. Póngase de pie y dígaselo: cúbreme.